El presidente venezolano acusó a su par brasileño de querer invadir su país para sacarlo del poder. Maduro trató de pichón de fascista a Bolsonaro y lo volvió a comparar con Hitler. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este viernes a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, de alentar una invasión militar en su país y lo comparó con Adolf Hitler. En televisión, Maduro llamó al ejército brasileño a detener "es locura". Le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil a cortarle al paso a la locura de Jair Bolsonaro, y a su amenaza de guerra contra Venezuela, dijo el mandatario. También calificó a su colega de pichón de fascista e imitador de Hitler. Durante un acto con movimientos de izquierda, Maduro, cuya reelección es cuestionada por más de 50 países al considerarla producto de una votación fraudulenta, aseguró que nunca un presidente de Brasil había amenazado con invadir a un pueblo vecino, y que de la visita a Donald Trump, y su posterior reunión en Israel con Benjamin Netanyahu, Bolsonaro vino más loco que nunca. ¿Cuál es la casus belli, motivo de guerra? ¿Nos va a invadir por qué? ¿Le robó algo Venezuela a Brasil? ¿Agredió Venezuela a Brasil? ¿Con quién cuenta Bolsonaro para una guerra? ¿Con el pueblo de Brasil? ¿Con las fuerzas militares de Brasil? ¿Por dónde van a entrar? ¿No les parece una locura? Esta no es la primera vez que Maduro compara a su par brasileño con el polémico político alemán, ya que en enero dijo que Bolsonaro es el Hitler de los tiempos modernos. Se preguntó el líder bolivariano. Sin embargo, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, afirmó en Washington el lunes que su país no es partidario de una intervención militar para solucionar la crisis en Venezuela. Bolsonaro, un exmilitar de ultraderecha, tilda al gobierno socialista venezolano de dictadura, y durante su más reciente visita a Estados Unidos, en marzo, se mostró a favor de una intervención. No puede seguir así. Debemos resolver el problema de nuestra Venezuela. Debe ser liberada. Y obviamente creemos y contamos con el apoyo de Estados Unidos para lograr este objetivo, había declarado. Venezuela cayó durante la gestión de Maduro en la peor crisis económica de su historia, con desabastecimiento de bienes básicos y con una hiperinflación que alcanzará este año el 10 millones%, según el FMI. La debacle empujó a 2,7 millones de venezolanos a irse de su país desde 2015. Por la frontera sur del país entraron a Brasil cerca de 100.000 personas, generando tensiones en la zona. El gobierno de Trump, que renovó sus vínculos con Brasil desde la llegada de Bolsonaro, trata de presionar la salida de Maduro con sanciones, y reiteró que la opción de la intervención militar no está descartada, aunque aún es prematura.